Bueno, muy buenas tardes. Eh, una nueva edición de estas charlas de viernes por medio que estamos haciendo. Eh, Mientras esperamos que se conecte el invitado, vamos presentando el tema. Hoy vamos a estar charlando con Pablo Yerboski. Él es médico neumonólogo, el jefe de servicio de neumonología de Fuesmen. Y el tema de hoy, bueno, va a ser patologías respiratorias en contexto de pandemia, eh, cómo actuar frente a esta situación. Así que mientras vamos viendo si ya está disponible, esperamos que se terminen de sumar algunas personas que siempre nos están acompañando. A ver. Bueno, acá lo veo a Pablo, así que vamos a ver si está disponible, si se puede. Aprovechamos para saludar a los que siempre nos acompañan. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Martín, y hola a todos los participantes, a todos los que están conectando en este momento. Qué grande. Bueno, primero que nada, como siempre le decimos a todos, porque es viernes y a todos les robamos un ratito de lo que puede llegar a ser su vida personal. Así que agradecerte porque te has sumado a esta iniciativa. Para respetar el orden que vamos teniendo, te voy a pedir que te presentes, para que las personas que nos están acompañando te conozcan. Yo alcancé a presentarte, que soy el jefe de neumonología de Fuesmen, pero bueno, contanos un poquito de vos, cómo ha sido tu formación, dónde te formaste, y a raíz de una vez que nos pasó, te pregunto si sos mendocino o capaz que me encuentro con que no sos de acá y sos uno de los tantos importados que tiene la Fuesmen. Bueno, primero gracias por la invitación y gracias a la consideración de la FUESMEN de hacerme participar en estas actividades. Gracias a vos, que sos el motor y el motivador de todo esto y reconozco en vos esta y otras actividades varias, así que gracias. La primera pregunta que te sugiero que le hagas a los médicos es si son médicos y si tienen título, porque podés llevar alguna sorpresa. No, está Así que chequeado, primero está sí, chequeado. Lo hay que chequeamos en la chequearlo. semana. No sería el primer caso de alguien que ejerce de alguna profesión, sea médico, abogado o algo, porque alguna vez cursó una materia. Bueno, sí, soy mendocino. Nací y viví toda mi vida hasta los 20 y pico de años en la cuarta sección, en la ciudad de Mendoza. Hoy vivo en Luján. Hace 15 años trabajo en la FUESMEN. Como vos dijiste, soy el jefe del servicio de neumonología, de medicina respiratoria. Mi formación, yo me recibí a los 23 años, rendí la última materia, juré el 20 de diciembre del 2001. No sé si te suena la fecha, 20 de diciembre del 2001. Sí, por Una supuesto. fecha emblemática para el país. Ese día estábamos jurando, un grupo de amigos, y hice la formación de neumonología en el Hospital de Encinas, que fue una concurrencia programada que duró 5 años de formación, pero tuve la posibilidad de irme en cada uno de esos años durante 3 o 4 meses a Buenos Aires, a distintos hospitales. Estuve en el Hospital de Clínicas, en el Hospital María Ferrer, en el Hospital Favaloro, hice un posgrado en el Hospital Muñiz para médico del exterior, así que tuve la posibilidad de estar mucho tiempo en Buenos Aires y nutrirme también de otra formación. Soy miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, obviamente también de la Sociedad Mendocina que está en reestructuración, y he sido el coordinador durante 4 años de la sección de enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es la sección donde se manejan las enfermedades como asma, EPOC, bronquiectasias. Tuve el placer de dirigirla durante 4 años a nivel nacional. Así que, bueno, nada, esa es mi presentación y hoy en día, aparte de dirigir el servicio de neumonología, dirijo la Fundación Yerboski, que lleva el apellido mío materno y el mío de mi abuelo, donde nos dedicamos
asistencialismo, pero fundamentalmente a la investigación y a correr ensayos clínicos. Nosotros realizamos estudios de nuevas drogas para la EPOC, para la fibrosis pulmonar, para el asma, para el Alzheimer, y junto con COIR llevamos adelante, tengo también el placer de ayudar en la dirección de la investigación de COIR, estudios oncológicos. Bueno, yo la verdad que varias de estas cosas que citás las conocía, pues nos conocemos hace muchos años, yo te considero un amigo, así que para mí era un lujo tenerte acá, porque aparte sé del conocimiento que tenés y sé de la pasión que le metés a esto. Mira, tenemos una charla que para mí es interesantísima porque me han llegado muchísimas consultas, así que le vamos a ir metiendo para tratar de cumplir con todas las preguntas que hemos recibido. Si me llega a quedar algo colgado de antemano, pido disculpas y ya te comprometo para que en todo caso, si queda algo colgado, lo armamos después para dentro de un par de semanas. Encantado. Para ir metiéndonos, viste esto de, para ir, no quiero entrar de una en el tema, quiero que nos vaya acompañando a poquito. Este acto mecánico que hacemos, que es respirar, ¿no? ¿Cómo influye una buena respiración en nuestro organismo? Por ejemplo, era una gran pregunta que me acercaban hoy, que esto, algo que parece mecánico, que parece rutinario, pero por ahí uno cuando lo analiza, creo que tiene una importancia mucho mayor. Bueno, es una pregunta bastante amplia que me siento con una capacidad parcial de responderla. Si bien es mi área, está dentro más de la neurología que de la neumonología, porque la respiración es un movimiento, digamos, dentro de los actos involuntarios. Vos no pensás cómo late el corazón. Bueno, si vos me preguntara a mí, ¿qué se siente esto de que el corazón bombee? La verdad que aún no lo sentí. Respirar tampoco. Hay un centro de la respiración en el cerebro que da el impulso a respirar, a mover los músculos, sobre todo el músculo que maneja la respiración, es el diafragma. Es un músculo que divide con forma así de cúpula, tiene esta forma de cúpula, y divide el tórax del abdomen, y cuando uno inspira por un nervio que se llama frénico, se activa ese músculo, se contrae y se abre el tórax. En cambio, la expiración, cuando uno larga el aire, es pasiva, solamente vuelve el aire en forma, el pulmón es un elástico, lo inflo con fuerza, de prepo, y larga el aire, volviendo el elástico, vuelve el pulmón a su situación normal. Pero es un acto que uno no puede aprender a respirar. Esto que dicen, yo no sé respirar bien, nunca me enseñaron a respirar, yo creo que no sé respirar, digamos, sin desmerecer y sin descalificar, que no me gusta descalificar ni desmerecer la opinión de los pacientes con los cuales estoy todos los días en consultorio, es medio una falacia, es casi irrisorio. En realidad el paciente está cursando alguna problemática de la nariz tapada o de la vía aérea más baja con algún problema respiratorio, que siente el paciente que no sabe respirar o que le cuesta, pero no es un tema de aprendizaje, nadie te enseña a respirar. Es como caminar, son cosas automáticas que hace el sistema autónomo, no podés programarlo. Vos sí podés, durante un rato, respirar de maneras voluntarias más profundas o menos profundas, o con algunos ejercicios de yoga o de relajación, podés manejar esa respiración durante cortos periodos de tiempo. Ahora, si vos quisieras controlar la respiración las 24 horas del día o 16 horas que estás despierto, no podrías hacerlo. Claro. Es imposible. Pero no quería dejar de hacértela porque era una pregunta que me habían hecho y justamente venía de la mano de esto que acabas de decir, de que bueno, hay muchas personas que consideran que ellos mismos no saben hacerlo, entonces están como en busca de esa respuesta y bueno, no creo que haya faltado la persona que hasta te lo ha consultado. Me lo consulta, en realidad no me lo consulta, sino me dicen, doctor, mi problema es que yo no sé respirar. Bueno, ya ahí empieza la parte educativa que también tenemos que hacer los médicos, de explicar en la medida de lo posible que eso no es algo de aprendizaje, sino que es autonómico y que debe haber algún problema en su cuerpo que le genera la sensación de no saber respirar. Bueno, mirá, recién citaba esto de que estás muy involucrado en lo que es el tratamiento de asma y EPOC, y yo te voy a trasladar una vivencia que me pasó hace poquito y que yo quería que a lo mejor servía para el resto de los que están viendo. O sea que yo tengo varios papás de compañeritas de la escuela de mi hija que los chiquitos padecen asma.
Y yo he notado que esos papás son muy reacios a que esos chicos hagan una actividad física, hagan un deporte. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu consejo para esos papás o para todos aquellos que cursan un asma relacionado a lo que es la actividad física? Esa pregunta me gustó. Esa pregunta me gustó porque hace a la cotidianeidad de mi profesión y sobre todo hace un poco a mi historia. Eh, Lamentablemente, hay muchos temas de salud que en la educación formal de una persona, primaria y secundaria, no se hablan. El asma es la enfermedad más prevalente de la patología respiratoria. Vos pensás que casi el 6 o 7% de los adultos en general tienen asma y casi el 14% de los niños menores de 12 años tienen asma. O sea que son millones de personas teniendo asma en el mundo. No es una patología que de vez en cuando escuchas. Es como la hipertensión en la parte cardiológica, es como la diabetes, es como usar anteojos y ser miope. O sea que es una patología de alta prevalencia, lo cual es preocupante que pasando los años y estando en el año 2020 con tecnología que podemos estar comunicándonos y viéndonos nosotros remotamente, la gente siga teniendo conceptos del año 1960, 1970. La verdad que, y eso es realmente culpable de una falta de educación. Porque en algún momento de tu educación, si vos decís, bueno, va a haber educación hasta la secundaria, vos tenés que garantizar ciertos conceptos, que sepan leer, que sepan entender un texto, que sepan sumar, que sepan algunas cosas de historia, que sepan buscar en los medios electrónicos. También se tienen que dar conceptos de algunas cosas de cuidado personal, de higiene, que en alguna época en la escuela hubo. Y uno de los conceptos que se deberían llevar, así como se hace hincapié en que la sal es perjudicial para la hipertensión, para los riñones, para el corazón, y está muy bien el concepto y relacionado a la nutrición y a la parte cardiovascular, es que el asma es una enfermedad que tiene tratamientos. El asma desde hace 30 años, 25 años tiene tratamiento y con asma se puede vivir muy bien. Y hay muchos deportistas de nivel internacional que tienen asma. Y el 30% del equipo olímpico de Estados Unidos tiene asma. Hay innumerables casos, yo siempre cito los más famosos, como son David Beckham, que es un jugador de fútbol, cito a Dennis Rodman, cito a Miguel Indurain, a Juan Martín del Potro, digamos, son todos deportistas asmáticos, y yo mismo, como te refería, que me hacía referencia a algo personal, soy asmático y hago actividad física todos los días de mi vida durante 2 horas. Entonces, es una pena que los padres consideren hoy en día el asma como una enfermedad discapacitante, que la persona que lo sufre se sienta en una situación discapacitante y que pierda la posibilidad de vivir mejor. Porque aparte, es medicación relativamente barata, teniendo en cuenta los costos de los medicamentos oncológicos, de los famosos monoclonales u otro tipo de medicamentos. Es una medicación que probablemente con los descuentos y las obras sociales y demás, entre 700 a 1.500 pesos un paciente se puede tratar por mes y vivir de la mejor manera y hacer una actividad física. Por lo tanto, el primer consejo es, sáquense de la cabeza que el asma es una enfermedad discapacitante, sáquense de la cabeza de que uno tiene una incapacidad, nada más hay que tener un buen médico, tener un correcto tratamiento y ponerse en tratamiento y hacer una vida normal. Excelente, la verdad que, bueno, yo intuí algo de esto que vos me decís, pero lo que me acabas de decir de deportistas de alto rendimiento que conviven con el asma, la verdad que no lo sabía, y me parece un dato que si ellos a un nivel tan intenso lo pueden hacer, me imagino que el resto de los mortales deberíamos cursarlo con total normalidad. Eh, yo para ir metiéndome más en el tema, seguramente en esta época del año vos sos una persona muy consultada por los medios, por tu especialidad, y quizás hoy te estarían preguntando por otras cosas si no fuera la situación de pandemia en la que estamos. Entonces, yo no quiero dejar de hacerlo porque si no es como que todo eso quedó en el olvido tapado por la pandemia. Entonces yo te decía en una de las charlas que habíamos tenido, decía, bueno, ¿cuál es hoy o dame la diferencia más notoria entre lo que puede ser un resfrío de una alergia, que yo sé que es una pregunta que te han hecho infinidad de veces, pero me parecía que también había que traerla en este momento? Bueno, hoy es
es una situación totalmente anormal que nunca pensamos vivir, que nunca nos imaginamos y realmente hoy es toda una bolsa de gatos. Hoy todo está confundido, porque aparte desde arriba, y yo no tengo ningún problema y me hago cargo de lo que estoy diciendo, desde arriba se han encargado de confundirnos. Independientemente del COVID, que existe, no podemos desconocer que siguen habiendo polen en el ambiente, que sigue habiendo tierra en el ambiente, que sigue haciendo frío y por lo tanto respirar aire frío, que las personas que son alérgicas a una comida van a seguir siéndola, y no puede dejar de tener en cuenta de que hay otras infecciones bacterianas y virales también que pueden ocurrir. Por lo tanto, es nuestra función de médico, y sobre todo de médico especialista, de decirle al paciente que si bien lo primero que estamos teniendo en cuenta, porque es una enfermedad nueva, que desconocemos el pronóstico, el futuro, y que no hay tratamiento ni vacuna, es el COVID, yo trato todos los días pacientes con estornudos, con rinitis, con picazón de nariz, que le sale agüita, moquito transparente por la nariz, o que le pican los ojos, que son pacientes que tengo historia clínica y que todos los años en la misma época hacen los mismos síntomas, y yo no los considero COVID, los trato como pacientes alérgicos, con spray nasal con corticoide, con antihistamínicos, si tengo que darle corticoides vía oral le doy. O sea, para que responder a tu pregunta concreta, nosotros diferenciamos la alergia de los resfríos, siendo que la alergia se suele presentar casi siempre en la misma época o ante los mismos estímulos, por ejemplo, un día de viento sonda, o ante la exposición del pelo del gato, del pelo del perro, o cuando estuviste moviendo líbeos que hace tiempo que no movía y salen todos los ácaros, o estuviste con alguna alfombra con ácaros. Digamos, la gente que es alérgica conoce en general a qué es alérgica. Hay un desencadenante, en el resfrío no está ese antecedente, sino hay un antecedente de haber tomado frío, de haber salido desabrigado, con el pelo mojado, de haber estado en contacto con alguien que estuvo enfermo. En el resfrío suele haber decaimiento corporal, una febrícula de 37,5, 37,2, una sensación que uno dice cuerpo cortado, que significa debilidad corporal o dolores musculares, mialgia. En la alergia generalmente eso no. La alergia, una vez que se desencadena, pica el paladar, pica la nariz, pica los ojos, pueden ser todos juntos o alguno de ellos, y es muy molesto. Hay un estornudo tras otro, hay mucha secreción nasal, puede haber un poquito de tos alta y seca, y a los resfríos uno suele dar descongestivos con algo de antitérmico, y a los cuadros alérgicos le puede dar antialérgico con un poco de corticoide o con descongestivos, pero no damos antitérmico porque no hay un cuadro infeccioso. Podemos confundirnos de vez en cuando el cuadro es muy inicial, pero cualquiera de los médicos que es especialista podemos diferenciar si hay alergia o resfrío, y podemos diferenciar si estamos enfrente a un paciente con alergia típica o es un paciente con sospecha de COVID, que se suele presentar, aparte de algún dolor de garganta, sobre todo con cefalea, el dolor de cabeza es cefalea, muy fuerte, un gran decaimiento corporal y una sensación de falta de aire y tos. Y los típicos síntomas que se agregaron hace unos meses, como es la pérdida del olfato y del gusto. Pablo, ahí hacías mención a esto de que vos seguís teniendo pacientes, que son tus pacientes que habitualmente te consultan por distintas patologías, y vos sabés que, no sé si a vos te ha pasado lo mismo, yo he leído en los medios en el último tiempo que ha bajado la tasa de incidencia de algunas enfermedades. Entonces, toda la pregunta que te quería hacer era esto, ¿es cierto? ¿No nos hemos enfermado menos durante esta pandemia? Mira, ahí te respondo. Ahí hay un médico que trabaja en nuestro servicio que se fue hace unos días por otro proyecto personal, que es Federico Raskin, que hace una pregunta si los asmáticos son población de riesgo en COVID. Lo vi a Fede, le mandamos un abrazo, sí. Antes de cambiar de tema, te quiero decir eso, porque me lo están preguntando todos los días. Mira, hasta ahora en los estudios publicados los asmáticos no tuvieron más riesgo de mortalidad que la población general. No se sabe si es porque los asmáticos se han cuidado más que la población general y no han salido de sus casas, o porque hay algo de la medicación que reciben los asmáticos que es un factor protector. La realidad es que en casi todos los estudios que se han publicado, los asmáticos figuran entre un 1 o un 2% de la población que muere.
Por lo tanto, si hoy tenemos que decir un concepto es, aparentemente, a diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del EPOC, el asma no sería un factor agregado de riesgo de mortalidad. Pero, como todo esto es nuevo y como no tenemos años de experiencia ni estudios a largo tiempo, seguimos considerando a los enfermos respiratorios en riesgo, sobre todo a los asmáticos más severos. Aparentemente la medicación del asma podría llegar a tener algún efecto protector sobre todo los corticoides inhalados, en que no haya tanta inflamación pulmonar. Sin embargo, yo no me animaría a decirle a un asmático, sobre todo un asmático severo, no un asmático leve, que ande por la vida sin barbijo y que no se cuide. Lo mismo le diría que siga haciendo su medicación de base, que use su barbijo, que tenga su distanciamiento social, etcétera, etcétera, pero si hay que explicarle, como para que se quede tranquilo, no está en mayor riesgo al día de hoy que el resto de las personas. Eso espero que haya sido, se haya aclarado. No está comprobado hoy por hoy, pero pará, estuvo buenísima la pregunta del Fede, pero no te me escapes porque me la estaba guardando y te quiero preguntar otras cosas más. Sacame esta duda que tengo, que era lo que yo te decía, si en este momento de pandemia es como se lee por ahí, viste que hoy por hoy con el acceso a la información que tenemos por ahí, nos terminamos hasta contaminando de información. Nos hemos enfermado menos. ¿Te ha pasado que sobre tu grupo de pacientes habituales has tenido menos presencia? ¿El miedo ha hecho que la gente consulte menos? ¿El miedo ha hecho que la gente no vaya a las consultas médicas? En algunos servicios ha pasado, no sé en el tuyo. Sí, bueno, son diferentes etapas. La primera etapa fue la etapa del miedo. La etapa del miedo total, en el que nosotros también cerramos el servicio, en el que también dejamos de atender, en el que también dejamos de hacer estudios respiratorios. Digamos, el miedo, lo que genera el miedo, lo que siempre explico en las entrevistas, es una parálisis, una inmovilidad. El miedo te paraliza. Cuando nos dijeron que había un virus nuevo que nos podía matar a todos y que no se sabía quién se podía salvar, obviamente todos tratamos de quedarnos guardados y eso no fue exento a los médicos. La mayoría de los médicos tomó medidas respecto a suspender turnos, aislamiento, etcétera. Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que eso era relativo, que podíamos cuidarnos, que podíamos tener medidas, que se podía salir de la enfermedad con vida, etcétera, etcétera. Pero es verdad que a los pacientes les ha costado volver a consultar a las instituciones médicas porque tienen temor a enfermarse, sobre todo las personas mayores. Eso claramente las personas mayores están cuidando de no concurrir. Desde mi punto de vista tiene una doble lectura. Por un lado está bien y es un sentido común de esa persona en grupo de riesgo de no ir a exponerse a lugares donde hay circulación viral, y por otro lado es peligroso, porque me he cansado de ver en los últimos mes y medio, 2 meses, pacientes que hace 4 o 5 meses no le controlan el médico diabetólogo el estado en que se encuentra su glucemia, que no se controlan las enfermedades cardíacas, que no se controlan las enfermedades de dislipidemia, que son los aumentos de las grasas, el colesterol. Hay un montón de personas que han abandonado el control y algunas incluso el tratamiento, y lo que es peor aún, que son los responsables de la salud, que son las obras sociales y las prepagas, están cerradas. Si vos recorres el centro, te puedo asegurar que tenés 3 o 4 prepagas de primer nivel cerradas, puertas cerradas, que hacen el famoso home office, pero a la gente en las prepagas más chicas, quizás en esas prepagas la gente se puede comunicar telefónicamente, vía WhatsApp, vía lo que sea, y llega al servicio. En otras obras sociales o prepagas, a la gente se le dificulta tanto el acceso a la salud que opta por no recurrir a eso y lo posterga. Y se puede detectar tarde un cáncer, se puede detectar tarde un cáncer de cuello de útero que se puede solucionar, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, una enfermedad inflamatoria. Entonces, me parece preocupante que hoy en día también no se esté trabajando en recuperar a esos pacientes en la confianza y generarle un espacio de confianza. Habrá que ver cuál es el método, si es virtual, si es en un horario especial, con cuidados especiales, para que esas personas no pierdan el control de su enfermedad de base. Porque se están transformando las obras sociales y los médicos en repetidores de recetas sin ningún tipo de control. Yo creo que vamos a tener, no lo digo yo,
lo dicen las sociedades cardiológicas, lo dicen las sociedades de neurología con ACV, que no se consultan, lo dicen un montón de sociedades, de que vamos a tener problemas cuando esto pase, va a pasar la pandemia en algún momento, y van a quedar muchas consecuencias. Se están postergando cirugías programadas de mucho tiempo, hace estos últimos 2 o 3 semanas casi no se ha operado. Yo creo que me parece que falta darle una vuelta de tuerca y un ajuste porque se nos va a ir de la mano el resto del control de la salud de la población. Sí, bueno, nosotros puntualmente desde nuestro granito de arena, y lo venimos repitiendo porque justo estas charlas empezaron a suceder ya en situación de pandemia, y justamente una de las cosas que tratábamos de acercarle a la gente era que esto, que decías vos, que el miedo no lo paralice, que no hay que postergar los tratamientos, que todo estudio de diagnóstico, principalmente los que hacemos nosotros, son parte de un tratamiento y no hay que abandonarlo, no hay que postergarlo, así que concuerdo totalmente con lo que estabas diciendo. Para ir siguiendo un poco el ordencito que le habíamos dado a esta charla, porque la verdad que es amplísimo y no quiero aburrir y no quiero robarte muchísimo tiempo, pero vos me habías hecho mención, por ejemplo, a lo que era la vacunación de neumococo. ¿Qué tan importante considerás que puede ser, sobre todo en este momento también en el que estamos? Bueno, la vacunación antineumocóxica, que es para prevenir las formas mortales de neumonía, es tan importante que es parte del calendario de vacunación obligatorio a los mayores de 65 años. Ya deja de ser una opinión personal mía, sino que es parte de la obligatoriedad de las vacunas. Una de las principales causas de muerte después de los 65 años es la neumonía por neumococo. Y ni hablar cuando tenés aparte enfermedades de bases que te inmunodeprimen, como la EPOC, o la fibrosis pulmonar, o sos diabético, o sos obeso, mayor riesgo tenés de morir por neumonía por neumococo. Esa vacuna lo que hace es que vos tengas una forma un poco más leve y que por lo menos no te mate. Por lo tanto, es otra de las cosas que no debería abandonarse este año a quien le corresponde. La vacuna del neumococo se coloca. Hay una que se coloca cada 5 años y hay una que se coloca una vez en la vida. Y aquellos que tienen la posibilidad económica hacen una combinación. Primero se colocan la que es una vez en la vida y al año se colocan la que es cada 5 años. Digamos, pero si a una persona hace 5 años se vacunó el neumococo y le está tocando ahora la otra dosis, bueno, no tiene que dejar de ir al vacunatorio, o sea, tiene que ir a colocar. Y es donde digo yo que es responsabilidad de los prestadores de la salud en darle la confianza y los canales para que eso se logre. Fuesmen estuvo trabajando, y yo doy fe de eso, desde el primer momento en garantizar la apertura con seguridad de los servicios y hacerle entender a la gente que nosotros no podíamos cerrar la puerta y que el último apague la luz. Del otro lado hay gente que tiene necesidades cotidianas, hacerse un PET para controlar la evolución de un cáncer, hacerse una espirometría para ver si la falta de aire que está sufriendo el paciente es por asma o es por una insuficiencia cardíaca o es otra cosa, hacerse una radiografía de tórax para ver que, digamos, hay cosas que no son tan postergables. ¿Se podrá postergar algún control de crecimiento de un niño sano 1 mes, 2 meses? Pero en algún momento lo vas a tener que llevar al niño al pediatra a ver si está creciendo bien, si se está colocando la vacuna. Tampoco puede suceder lo que está sucediendo hoy. Va a tener que cambiar y va a tener que cambiar muy rápidamente. Mira, yo soy médico, aparte de investigación, de la práctica cotidiana. Yo todos los días veo pacientes. En este chat yo estoy viendo quiénes van entrando mientras que hablo con vos. Entró una paciente mía. No voy a decir el nombre, pero yo la mandé tiene una forma de asma bastante severa. Y la mandé a una obra social de la más importante que hay en la provincia, a buscar, hacer un trámite para un medicamento caro, que es un monoclonal. Y le responden de que mientras dure la pandemia no pueden recibir tratamientos crónicos nuevos ni planes especiales nuevos. Esa paciente no va a ir por deporte. Yo no la mando porque yo no tenía otra cosa que hacer, que dije, voy a mandar a esta paciente a ver. Me parece que hoy podría mandar a una paciente a una obra social a hacer un trámite. Si yo mando un paciente con ciertos criterios de severidad, que está en riesgo a hacer tal medicamento y le responden que mientras dure la pandemia no se van a incorporar nuevos medicamentos, o sea que no puede hacer el trámite, que lo que ya está, estás abandonando al paciente. No estás con el paciente. Sin embargo,
esa misma obra social te da 20% de descuento en una pescadería. Estamos realmente desfasados en lo que es la realidad. Vos conocés muy bien de lo que yo te estoy hablando, me imagino que sabés a qué me refiero, pero creo que en algún momento los 5, 6 o 7 responsables de la salud de Mendoza, que es PAMI, OSEP, las prepagas más importantes y las obras sociales, van a tener que sentarse y decir, muchachos, hay que atender a los pacientes, hay que dar los medicamentos a los pacientes, tienen que volver los pacientes al consultorio, veamos cómo, de forma segura, pero la vida sigue. No sé si se entiende y si queda claro mi postura. Sí, 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 es clarísimo, es clarísimo. La verdad que es algo que está sucediendo, la verdad que, bueno, hasta lo hemos charlado personalmente y sabés que concuerdo con vos en casi todo lo que estás diciendo. Eh, quería ir ahora metiéndome en un tema que me tiene incómodo y vos cada vez que nos juntamos me lo hacés saber, que es mi adicción al tabaco y cada vez que podés me hacés sufrir con ello, me volvés loco. Eh, a ver, primero que nada, tu opinión como médico frente a la situación de hoy de la población frente al tabaco. ¿Hay más personas que siguen iniciándose en este mal hábito? ¿Hay menos? ¿Cómo lo ves cómo vienen las nuevas generaciones con el consumo del tabaco? Bueno, las estadísticas oficiales nacionales, después uno elige si las cree o no las cree, pero la estadística es que en los últimos 10 años el consumo del tabaco bajó. Bajó del 35 al 23, 24, 25%. Probablemente sea así, hoy fumar está mal visto socialmente en un restaurante, nosotros éramos chicos, todos fumaban alrededor y si a vos te molestaba fumar te tenías que ir vos, no los fumadores. Hoy es impensado, o sea que negar que ha habido un avance respecto a los espacios libres de humo de tabaco, al aumento del precio del tabaco y a la información en las etiquetas, han habido muchos avances, quizás no es lo que a uno le gustaría, pero han habido avances. Yo creo que los jóvenes siguen fumando mucho, siguen usando nuevas formas de fumar, como los cigarrillos electrónicos, como los arguiles, como la marihuana. Hay otras formas de fumar que también son perjudiciales, que también son adictivas, que también tienen sus riesgos, que también se han emitido documentos nacionales aclarando la situación y fijando una postura de qué pasa en esas situaciones. Bueno, pero Por lo tanto, me parece que... Pará, porque ahí te tenía preparada una, que te dije, te tengo preparada una, porque es un caso cercano que tengo, que no te lo quise decir, pero ahora que acabas de meterme el cigarrillo electrónico, yo te voy a poner, primero que nada, te voy a hacer que me expliques esto de esa teoría del mal menor. Por ejemplo, persona que fuma tabaco y empieza a fumar cigarrillo electrónico y abandona el tabaco. ¿Estamos mejor o no? ¿De qué punto de vista? Esa puede ser el planteo de eso que te lo pregunto yo como abogado del diablo, podría ser que vos seas el abogado defensor de la Philip Morris. O sea, tu planteo podría ser muy bueno para el abogado de la tabacalera que dice, miren, yo lo estuve haciendo fumar durante 30 años, 40 cigarrillos por día, y ahora fumo todo el día cigarrillo electrónico. Estamos mejor, no me digan que no, yo le estoy dando ahora un mal menor. Si yo por otro lado te puedo decir, bueno, don Philip Morris, ¿me puede decir qué tiene adentro lo que usted le está dando que considera que es un mal menor? ¿Por qué usted me puede garantizar que lo que le está dando, basado en qué estudio, que lo que usted le está dando es un mal menor? ¿Me puede demostrar eso? Y los estudios demostraron de que no es así, de que está lleno de sustancias cancerígenas que producen cáncer en la boca, que los dispositivos han generado un montón de veces explosiones, que han generado quemaduras en la cara, incluso han tenido que sufrir cirugías reconstructivas faciales. Vos lo googleás y ponés explosiones y quemaduras por cigarrillo electrónico, vas a encontrar cientos de fotos. Vos vas a encontrar que algunos productos de estos que te venden los frasquitos tienen de especificado el contenido de nicotina y otros no sabemos cuántos miligramos de nicotina hay por frasquito. Lo que sí sabemos es que las compañías tabacaleras han perdido muchos juicios con Uruguay, en Estados Unidos, etcétera, y que ya es un hecho y a voces cantadas que el tabaco produce enfermedades, que el tabaco produce cáncer, que produce enfermedades cardiovasculares, etcétera.
y que mucha gente en el mundo está viendo mal fumar tabaco y a veces ve mejor fumar otras cosas como la marihuana, como el vapeo, etcétera, etcétera. Ellos necesitan recuperar esos fumadores y esos espacios libres de humo, que era molesto, irritante, porque cada tabaco tiene su olor y sus sustancias, tienen que ir recuperando. Entonces, ¿qué mejor que inventar una nueva forma que sea un vaporcito, inoloro, que no genere Saborizado, con molestia al rico olor. lado, con ricolor? Entonces, bueno, pues yo que tuve la posibilidad de viajar a muchos congresos hace varios años, veía a la gente en el aeropuerto, estaba prohibido fumar cigarrillo electrónico, y era un gris adentro del avión, en los restaurantes. Bueno, se movió la comunidad científica, se investigó, y en realidad todas las tabacaleras compraron a todos estos productores de cigarrillo electrónico, ahora son dueñas de las grandes tabacalera de todos los productores de cigarrillo electrónico, y hoy en día está prohibido en todos lados el cigarrillo electrónico, porque aparte es un producto no declarado que también tiene sustancias cancerígenas. Hay una mínima indicación del mal menor, en el cual yo he hecho el curso de especialización en tabaquismo, y he dirigido el programa de tabaquismo de una prepaga de Mendoza durante muchos años, que yo mantengo para el cigarrillo electrónico, que es los pacientes psiquiátricos. Los pacientes con trastornos severos psiquiátricos, con severas depresiones o con esquizofrenia, etcétera, etcétera, que son muy difíciles de dejar de fumar por su patología psiquiátrica. En ese caso, yo trato que pacientes que fuman 50, 60 cigarrillos por día, por lo menos de sacarle todos los mecanismos esos automáticos y llevarlo a un daño menor. Salvo esa circunstancia, trato de ayudar al paciente a romper con los mecanismos automáticos de llevarse el cigarrillo a la boca, de que cada vez que tomen café o que tomen mate fumen, o que relacionen X actividad con fumar, o que crean que cuando están ansiosos tienen que calmarse fumando, que cuando están alegres tienen que terminar de estar alegres fumando. Digamos, uno trata de hacer y llevar al paciente a un nuevo estado de conciencia sobre ese acto. Pero de ninguna manera puedo recomendar el cigarrillo electrónico como una forma para dejar de fumar. Es un engaño, y es un engaño que nos quieren hacer creer como que han encontrado la solución, y eso no es así. Mirá, ahí justo Facu, que es un chico que nos está acompañando, preguntaba esto del síndrome del pulmón húmedo. ¿Está asociado al vapeo? Sí, bueno, el vapeo se produce, hay tantas sustancias no declaradas en ese frasquito de líquidos, que vos vas y lo comprás sin ningún prospecto, sin ningún nada, que generan toxicidad a nivel pulmonar y generan lo que se llama neumonitis por hipersensibilidad. El cuerpo reconoce a esas sustancias como extrañas y lo ataca y se inflama el pulmón. Han habido casos en Buenos Aires de pacientes internados en el hospital de clínicas. Por eso te digo, no hay que cambiar una cosa por otra. El mensaje tiene que ser que se puede dejar de fumar, que es viable, que lo logramos, que hay medicación buena para dejar de fumar. Es una decisión difícil, pero una decisión que se puede, así como se puede también dejar el alcohol y dejar las drogas, y que son muchos los beneficios que obtiene la persona cuando lo logra y cuando deja de fumar. Pero de ninguna manera que el mensaje sea, bueno, si fumás, pasate al cigarrillo electrónico que va a tener un poco menos de daño. No tiene que ser el mensaje. Como paso no es válido. Como paso intermedio, ¿no? No, porque mantenés primero que, te repito, no está declarado qué tiene y cuántos miligramos tiene de nicotina, o sea que no sabes cómo estás manejando la dependencia y la abstinencia. Nosotros sí lo sabemos con los parches y con los chicles o con los sprays nasales de nicotina. Y segundo, que tienen sustancias que son cancerígenas y tienen no aprobadas para el uso humano y tienen los riesgos de las quemaduras. Y para colmo tiene todo lo que es el automatismo de llevártelo a la boca, no lo cortás tampoco. Así que no es una herramienta que podamos pensar, salvo para especialistas, muy especialistas, algunas muy, muy puntuales excepciones que tampoco da tantos resultados. Bueno, y yo me estaba guardando esta pregunta porque esta era una de las más importantes que teníamos, que es ¿qué impacto tiene hoy, si tenés ya algún resultado o algo para opinar, el paciente fumador frente a COVID?
¿En qué situación está ese paciente frente a esta pandemia? Bueno, eso sí también, así como te comenté que en las tablas que uno ve de mortalidad de los diferentes países, cuáles son las comorbilidades. Comorbilidades son las enfermedades que tiene el paciente, que pueden ser Sí. una, dos, tres, puede tener una sola o varias, que lo han llevado a la muerte, y se ve que la edad es un factor indiscutible, mientras más edad, mayor riesgo de muerte, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y los fumadores activos. Los fumadores activos y los pacientes que tienen EPOC tienen mayor riesgo de mortalidad en COVID y son los más difíciles de recuperar en terapia. Por eso también la Asociación Argentina hizo un llamamiento a un esfuerzo al abandono de tabaco en la época de pandemia para disminuir la tasa de mortalidad por COVID. Bueno, me empezaba a preocupar cada vez más, no sé si me lo estaba haciendo a propósito o realmente eso son los datos verídicos. Siempre me pegás muy duro con eso y soy un gran detractor del cigarrito, lo sé, pero bueno, yo la verdad que confío en vos, pero bueno, no tengo la voluntad a lo mejor todavía para iniciar el proceso de abandonarlo. Bueno, ya será el día, ya será el día. Escúchame, Pablo, el otro día te vi en una red social que hiciste un ejercicio muy rapidito y muy práctico para diferenciar las distintas metodologías que existen hoy para determinar si una persona tiene COVID o no. Hablabas de PCR, test rápido, no me quiero olvidar la otra, pero bueno, ayúdame directamente y explícanos rápidamente cuáles son las metodologías que existen hoy. Yo no te puedo explicar la bronca que tengo todos los días de explicar 20 veces por día lo mismo y que no haya a niveles de medios de comunicación y gubernamentales una información clara sobre esto. Se ha hecho una gran confusión y se ha generado una gran confusión, todo radicado por un tema económico y de recursos. Lo que se ha hecho es confundir a la población. Tenemos dos métodos diagnósticos relacionados con el COVID. Uno es saber si ahora estás enfermo, si tenés ahora la enfermedad, si tenés material genético del virus en tu cuerpo. Esa forma de diagnosticarla se llama PCR, el método con el que se hace, pero se obtiene la muestra con un hisopado nasofaringio. Vos tomás, metés un hisopo por la nariz del paciente, por el piso de la nariz del paciente, tomás una muestrita, como si fuera el hisopo de la oreja, pero tomás una muestrita del fondo de la nariz. Pará, incomodísimo. Hemos visto hasta memes diciendo que es una de las peores cosas que te puede pasar. ¿Es tan así? No, dura 3 segundos y te puede producir un leve lagrimeo. No. Nosotros en la Fundación Jarzembowski lo hacemos todos los días y nunca hemos tenido un problema con un paciente. No. Dura 3 segundos. 3, 4 segundos. Okay. Y otro hisopo igual, abre la boca bien grande y va al fondo de la garganta y se toca y se toma una muestra. Esa muestra se mete y se manda a Buenos Aires a analizar y te dicen si tenés material genético del virus, o sea, si estás enfermo, si el virus está en tu cuerpo. Ese es el método diagnóstico, el hisopado nasofaringio que se manda a hacer un estudio que se llama PCR. Eso dice si estás enfermo ahora. Ahora tenés otro estudio, disculpame, que es los anticuerpos. Los anticuerpos de una enfermedad los podés tener después de haber tenido la enfermedad. Para tener anticuerpos de la gripe, te tuvieron que poner una vacuna de la gripe y esperar un tiempo. Para poner un anticuerpo de la neumonía, te tuviste que o tener neumonía o ponerte la vacuna y generar anticuerpos. Por lo tanto, si vos no has tenido la enfermedad, si no tuviste síntomas, pero tampoco tuviste un contacto sospechoso, o sea que no pasó nada en tu vida sospechoso de tener COVID, ¿cuál es el sentido de hacerte un estudio de anticuerpos de COVID? No tiene absolutamente ningún sentido. Es como decir, hagamos anticuerpos contra la neumonía en cualquier persona que se cruce a ver si generó anticuerpos porque alguna vez se expuso al neumococo. Pero, ¿qué pasa? Usaron una palabra
que genera mucha repercusión, que se llama test rápido. Hoy, en la sociedad que vivimos, lo que más importa es que sea rápido. No importa que sea bueno, no importa que sea efectivo y que sea duradero, importa que sea rápido, ya. Y si te dicen test rápido de COVID, tu cabeza entiende de que vos rápidamente vas a saber si tenés COVID. Y es un error, porque lo que te está diciendo es que te van a hacer un estudio que rápidamente te va a decir si tenés anticuerpos o no contra el COVID. Tipo tirita de embarazo de Batés, vos vas a poner una gota y te va a decir, ¿tenés anticuerpos o no tenés anticuerpos? Y la gente me llama contenta diciéndome, me hice el test rápido y me salió negativo. Le digo, no, te tenés que preocupar porque no tenés anticuerpos. Y no tenés anticuerpos porque no has tenido la enfermedad, porque no has estado expuesto a ninguna persona con COVID. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se siguen ofreciendo en forma masiva los test de anticuerpos cuando lo único que hacen es hacer un diagnóstico retrospectivo después de un mes que aparecen en sangre de que tuviste COVID? A gente que no tuvo antecedentes de tener COVID. A mí me encantaría que me respondan a esa pregunta y no logro que me la respondan. Es más, recién me llama la bioquímica, antes que empecemos la comunicación nosotros, me manda un WhatsApp con una foto de que a un paciente que le hicimos hisopado hoy le han ofrecido en un gimnasio un conocido, un kit chino, ya te lo están vendiendo en caja de 50, de 20 test chinos para que vos te pongas y te dicen cómo poner la gotita en el dedo, todo, y te dice si tenés anticuerpo o no. Y la gente piensa que con eso va a tener diagnóstico, o sea, la persona va a estar con falta de aire, va a estar con fiebre, con dolores musculares, se va a hacer un test de eso, le va a salir negativo porque todavía no tiene anticuerpo, está cursando la enfermedad, es decir, yo no tengo la enfermedad, me voy a quedar en mi casa y va a progresar a etapa severa. Lo que hay que hacerle a esa persona es el hisopado nasofaríngeo para hacer el diagnóstico. Es tan difícil que de las autoridades ministeriales y de las responsables de distintos organismos de salud se tome la medida de informar y educar a la población en esto. Porque cuando quieren que votemos, vos no te olvidás de las canciones, ni de los jingles, ni de a qué lista tenés que votar. Acordate de la canción de Cobo. ¿Quién se olvida de la canción de Cobo, del jingle, de la 525 esa? Nadie. Ahora, cuando quieren que vos te acuerdes de algo, lo hacen, lo logran. Cuando no quieren que vos no sepas, también lo logran. Y no lo quieren porque no hay recursos económicos. Porque no es la forma de ir andando por la casa golpeando la puerta y hacer un test de anticuerpos. No tiene ningún tipo de lógica epidemiológica lo que están haciendo. Pero tampoco te integran. Somos privados que hacemos estudios y cuando mandamos un paciente diciéndole que es positivo, en vez de agradecernos y preguntarnos los datos, nos descalifican y repiten el estudio desconfiando en lo que hacemos nosotros. Tampoco integran a los privados. Por eso yo me enojo, porque esto que estoy repitiendo con vos, hoy lo he repetido más de 20 veces, Martín. Más de 20 veces, a médicos, a profesionales, a empresas, a pacientes. Es todos los días repetir la misma historia y no logramos revertirlo. Y estamos en el medio de la pandemia. Llevamos 5 meses en cuarentena. ¿Cuándo vamos a lograr esta información? Bueno, yo te lo explicaba el otro día y vos me decías que era una buena, pues, al menos por parte nuestra, decir, mirá, estos espacios que empiezan a salir y a nacer, creo que son los que por ahí, mirá, yo con que a 5, 10, 35, no sé cuántas personas nos están siguiendo en este momento, les haya quedado claro esto, me parece que es una pequeña batalla que hemos ganado todos los que estamos interesados en que la información llegue, ¿me entendés? Porque la verdad que por ahí tampoco, no quiero criticar a nadie, porque no es la consigna de esto, pero con que alguna de las personas que nos están siguiendo en este momento tengan claro para qué sirve una cosa y la otra, me parece que nada, tenemos que sentir satisfechos y mañana daremos otra batalla y el lunes otra y el martes otra. Mirá, está interesantísimo, pero no quiero que se nos corte. No quería dejar de preguntarte si da evidencia de si el COVID deja algún tipo de lesión en el pulmón. Mirá, hay algunos reportes, tampoco muy serios, porque los estudios que vienen de China, la verdad, hay que tomarlos con pinzas, porque no son, le damos más importancia a los estudios de Inglaterra, de Italia. Los italianos hicieron muy buen trabajo, los españoles también, Estados Unidos está informando. Vos pensás que para evaluar secuelas tienen que pasar tiempo, y todavía estamos en el durante. Entonces hay poca población
como para poder estudiar de 2, 3 o 4 meses post. Aparentemente quedan secuelas y quedan algunas secuelas cardiológicas, algunas secuelas incluso pueden quedar cerebrales a nivel de conocimiento, pero yo no me gusta asustar porque entramos en el campo del miedo y no es, creo que ayuda a este momento que estamos viviendo. Yo te puedo contar que hoy a la mañana, un paciente en el servicio de neumología de la FUESME, de una neumonóloga que pedía un estudio de función respiratoria por un paciente que había tenido neumonía por COVID, de los 2 pulmones. Entonces nos pedía que nos fijáramos cómo había quedado ese pulmón. Y te estoy contando un solo caso, es una sola experiencia, estaba perfecto, no habían secuelas funcionales. Yo creo que en el largo del tiempo, y decidimos incluso con los técnicos del servicio, empezar a juntar todos esos casos de pacientes que van post-COVID para ver si observamos alguna secuela, alguna disminución de la función, pero la verdad es que hasta ahora yo no me animaría a decir que va a quedar tal o cual secuela. Aparentemente quedan. ¿En qué porcentaje? ¿Dónde más predominante? No está claro. Hay que ser más cauteloso para eso. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque viste que se empieza a notar que una gran parte de la población por ahí también dice, bueno, mirá, si me lo agarro, quizás no me va a matar. Pero bueno, me parecía importante y sin generar pánico decir, no, pará, quizás no te mate, pero te puede dejar alguna secuela. Entonces, sigamos con estas medidas de autocuidado que son las únicas que nos van a preservar y sigamos manteniendo lo que es el aislamiento, evitemos esa reunión que la podemos evitar. Entonces, no te quería dejar de hacer esa pregunta. Nos queda muy Martín, poquito. Sí. Espera, comparto y recalcamos y en las redes sociales de la FUESMEN, de la fundación a la que pertenezco y en todos lados, recomendamos la misma medida que acabas de decir vos. Usemos el barbijo, lavémonos las manos, el aislamiento social. Ahora, el aislamiento social y afectivo también mata. La depresión también es una enfermedad. El estar lejos de los hijos, el estar lejos de los afectos, de los abrazos, de los cariños, también mata. El aislamiento tampoco es bueno en sí mismo durante tanto tiempo. Yo no sé hasta qué punto y hasta qué lugar podamos sostener un aislamiento tan largo. Porque las personas somos seres emocionales y también se inmunodeprimen y bajan las defensas cuando durante mucho tiempo no ves a tus padres, no ves a tus hijos, a tus seres queridos, a tus amigos, cuando no te relacionás. El ser humano es un ser social por naturaleza. Por lo tanto, me parece que yo abogaría en el futuro para un vernos, cuidándonos y no dejar de vernos y dejar de escucharnos y dejar de tocarnos. Me parece que tenemos, aunque sea con un barbijo, pero estar juntos. Sí, lo que pasa, lo que yo noto, Pablo, y no sé si al resto le pasará lo mismo, es que creo que todavía no tenemos ese grado de responsabilidad que a lo mejor hace falta para estar en esa etapa en la que vos decís. Nos quedan solo 3 minutos, Pablo. Yo quiero que aproveche estos 3 minutos para cerrar de alguna manera y esto lo vamos a tener que seguir, Pablo, porque está interesantísima la charla, vos tenés una vehemencia y sos muy claro en los conceptos, entonces te voy a tener que joder de nuevo y nos vamos a tener que encontrar otro viernes a las 19, perdóname, sé que hoy te costó un montón estar acá, pero te voy a comprometer de nuevo porque quiero que sigamos, pues nos están quedando un montón de temas para hablar. Ningún problema, contá conmigo. Cerrá con algo relacionado a lo que es la patología respiratoria frente a esta pandemia, la recomendación que vos creas más importante en estos 2 minutos que nos quedan. Mi recomendación es que hay que tener, no hay que ser negacionista, el virus existe, vemos pacientes en terapia intensiva, hay pacientes que mueren, claramente los que mueren son los mayores de 65 años y mientras más grande, más mueren, los que tienen enfermedades crónicas severas, pero que hay que tener en cuenta de que tenemos que mantenernos bien desde el punto de vista inmunológico, y eso está relacionado no solamente con una buena alimentación, sino también con un buen estado de ánimo. Y está relacionado a lo último que te comenté, de que no podemos perder en perspectiva el futuro. Los proyectos hacen que las personas se levanten todos los días, se vistan y salgan, y su sistema inmunológico tenga un mínimo estrés que ayuda a tener defensas.
estar encerrado todo el día en una casa sin que te dé el sol tampoco es bueno. Hay que mantener los controles de salud ginecológicos, los controles de salud de los niños, de las enfermedades crónicas, de los cánceres, de las enfermedades cardiovasculares, se tienen que seguir haciendo. Hay que recurrir cada uno a su prestador de salud o a su centro de donde se hacen los estudios de confianza y ver cómo le garantizan esa seguridad, pero no dejar todo y postergarlo indefinidamente, porque vamos a salvar a las personas de COVID y vamos a perder a las personas por otras patologías. Creo que hay que empezar a pensar en cómo convivimos con esto y no en encerrarnos, tapar las ventanas como si fuera un huracán y no salir hasta que esto pase. Pablo, te mando un abrazo gigante. Gracias de nuevo por el tiempo y bueno, la cagaste, loco. Perdóname porque le metés tanto entusiasmo a esto que la gente no para de mandarte mensajes, así que después en la semana hablamos y nos juntamos de nuevo y me han quedado por lo menos 8 o 9 preguntas para hacerte, así que nos tenemos que juntar otro viernes. Te mando un abrazo gigante, Bueno, buen fin de semana, descansá y te veo la semana que viene. Gracias a vos y muchas gracias a toda la gente por los comentarios. Saludos. Chao, Pablo. Chao, chao.